¿Qué tal? Buenas tardes Hola, a Luis. todas y todos y muchas gracias por invitarme a compartir este espacio. Voy a tomar el tiempo para no robarle minutos tampoco a Enrique. Eh, bueno, es una emoción ver que se haya celebrado tanto estos 5 años de la encíclica social Laudato Si. Pero este encuentro es especialmente importante porque poder armar un diálogo justamente entre todos los sectores de las relaciones del trabajo es justamente lo que caracteriza, destaca a este Papa argentino, que lo que hace es impulsar lo que él llama la unión en la diferencia. Y este grupo que ustedes armaron entre representantes de empresas, representantes de sindicatos, de movimientos sociales, de cámaras, eso en Argentina uno lo ve replicado. De hecho, Enrique y yo, que además de colegas somos amigos, compartimos un espacio académico de Claxo que armamos justamente donde integramos a todos los sectores. Algo poco común, porque en general los académicos se juntan entre académicos, pero eso no es en Argentina así. Y esta particularidad que tiene Argentina, de poder unir las voces de todos los sectores y ponerlas en diálogo, acá estamos acostumbrados, pero yo les aseguro que esto es muy raro en el resto del mundo. Justamente esta mañana estaba armando uno de los informes semanales sobre la situación en Latinoamérica y todos los informes que tenía destacaban los informes de Argentina, porque justamente había muchas propuestas para pensar una salida concreta a esta crisis económica que detona el COVID-19, pero que por supuesto no es la causa, y la mayor cantidad de las propuestas concretas venían de Argentina. Y eso no es para que los argentinos digamos, bueno, siempre somos los mejores en estas cosas, no, sino porque hay una historia detrás. Hay una historia de una sociedad donde tanto empresarios como trabajadores, organizados ambos, en sindicatos y en cámaras, antes, ahora en movimientos sociales, porque populares, decimos nosotros en Latinoamérica, porque esos trabajadores, como dijo el Papa, en el siglo XXI son trabajadores descartados. Entonces tienen que buscar otros modos de representación y de organización, que son los movimientos populares. Acá tenemos una representante de esos movimientos populares, que además, con una gran originalidad en Latinoamérica, es el único lugar donde hay una asociación de trabajadores de la economía popular. Esto me cuesta tanto explicarlo afuera como me costaba años atrás explicar que la deuda privada era respaldada por el Estado. Cuando decía esto me decían que no entendía nada porque era teóloga y no era economista y que estaba explicando las cosas mal. Y ahora también me dicen, no, no puede haber una asociación de trabajadores que no trabajan, ¿no? Bueno, cuesta entender que trabajador somos todos somos trabajadores, todos. Algunos trabajamos de manera empleada, otros trabajan de manera precarizada o informal, y otros hacen que otros trabajen por ellos, ¿no? Y no hacen nada. Pero como dijo alguno de ustedes hace un rato, el trabajo dignifica. Y estamos en una sociedad donde parecería que es una vergüenza ser trabajador, donde habría que revertir esta percepción y tendría que ser vergonzoso no trabajar. Y este es un buen ejemplo de lo que intenta esta última encíclica, que es una encíclica como todas las encíclicas sociales, que no está escrita solo para los católicos en este caso. Es una encíclica que abre el diálogo social más allá de los credos, ¿verdad? Es una propuesta que tiene la Iglesia Católica desde fines del siglo XIX. Pero en esta encíclica en particular, este pontífice de origen latinoamericano, concretamente argentino, lo que pide es una conversión. Y claro, esta palabra suena muy religiosa, ¿no? Como que la conversión tiene que ver con la religión. Bueno, en política no se usa la palabra conversión, usamos otra palabra, ¿no? Tenemos que militar y tenemos que tratar de
traer para este lado, que tome conciencia, en fin, cada posición usa una palabra distinta. Pero la palabra conversión no es una palabra de la política, ¿no? Sin embargo, este Papa la utiliza, uno diría, pero en el campo de la religión. No, porque el Papa dice que la política es la forma más alta de caridad, dice él. Si usted quiere saber cuál es la forma más importante de amor, es la política. ¿Por qué? Y porque es poner el cuerpo para salvar a otro y defender a otro que además ni conozco. Ni siquiera quiero en mi vida privada, no lo conozco, no tengo ninguna relación con ese trabajador. Como las marchas que estamos viendo hoy en Estados Unidos por defender la vida de un joven que fue asesinado, y la gente que sale a la calle, muchos para ocasionar disturbios, en fin, ya conocemos los mecanismos, pero muchos, la mayoría sale conmovido por esta situación. Y eso es un acto de amor, por alguien que uno no conoce. Por eso dice el Papa que la política es la forma más alta del amor. Vamos a poner, en lugar de caridad, vamos a decir amor, porque la palabra caridad ya ha tomado otra característica, ¿no? Entonces, esto de organizarse, tanto los trabajadores como los empresarios, es un acto político, en el sentido de que es un acto de amor, es decir, yo estoy haciendo algo por el otro, ¿no? Y es un diálogo a lo cual la sociedad argentina está acostumbrada, es la historia de Argentina. A veces con buenos resultados, a veces con quiebres, fracturas, enfrentamientos, pero es la historia de Argentina. El convenio colectivo de trabajo no está en todos los países de Latinoamérica, no está. Entonces el sindicalismo y el movimiento social no se puede practicar, porque no están parados por la ley en muchos lugares. Y donde están parados por la ley, no hay una conciencia en la base para reclamar que esa ley se cumpla, porque no están organizados. Entonces usted dirá, bueno, pero todo eso ya lo sabemos, queremos que nos hable de la encíclica. Bueno, es que justamente los argentinos estamos en una posición aventajada para emprender a esta encíclica, más que otros sectores sociales en otros contextos, porque el Papa es un Papa argentino y tiene mucha experiencia, por ser parte de esta cultura, de que el diálogo social funciona. El diálogo social funciona. Nosotros no pretendemos en Argentina que las partes piensen iguales, sino que dialoguen, que mantengan sus diferencias, pero que la cosa avance. Entonces, cuando el Papa en esta encíclica dice, esperamos una conversión de la cultura, esa conversión de la cultura que él está pidiendo tiene que ver con abrir el diálogo, pero que ese diálogo se lleve a acciones concretas. Entonces, me voy a detener en eso, porque todos han escuchado en esta semana, sobre todo, miles de descripciones de la Laudato Si. Ya todos sabemos que no es una encíclica verde, para que se quede tranquilo el sindicato del plástico, es una encíclica que tiene que ver con una crisis ecológica que tiene dos caras, una cara ambiental y una cara social. Y él dice que la crisis ambiental tiene causas sociales y que si no arreglamos al mismo tiempo los problemas sociales, no podemos arreglar los problemas ambientales. Van de la mano. Fíjense qué trabados estamos en ciertas cosas. Cerramos una fábrica de plástico y dejamos empleados en la calle. Entonces, una cosa no se puede separar de la otra, dice el Papa. Todo está conectado. Y la solución, dice él, tiene que ver con el diálogo. Entonces uno dice, bueno, otra palabra bonita, qué lindo, vamos a sentarnos a hablar. Pero el diálogo implica conflicto, técnicamente, en términos filosóficos y en términos políticos. Aquel que cree que el diálogo es sentarse a conversar de los que estamos de acuerdo, se confunde el diálogo social con tomar el té con amigas. No es eso el diálogo social. Justamente el diálogo social es necesario porque hay un desacuerdo. Y esto es importante para poder entender a la política como forma de amor. Yo tengo que saber que me siento a hablar con otro que no piensa igual que yo. Todos ustedes lo saben porque son profesionales de esto. Han hecho una vida de este diálogo social, por eso han podido tener éxito en las organizaciones laborales y empresariales. Pero a veces tenemos un discurso que nos lleva a pensar que cuando estamos dialogando entre los distintos sectores de las relaciones del trabajo, eso es conflicto. Sí, es conflicto que se manifiesta en forma de diálogo, y no quemando patrulleros, quemando fábricas, quemando telares, como se hacía en otras épocas, al comienzo de la Revolución Industrial. Y este Papa es muy claro en eso. Hoy, bueno, ayer, mejor dicho, en Pentecostés, él habló de la unidad.
Y él dijo que el plan, dice, fue muy interesante el discurso, ¿no? Porque él dice, mire, los apóstoles no tenían un plan. ¿Qué plan van a tener? No tenían ningún plan. Era gente, no solamente era gente de condiciones marginales, sino que había de todo. Y siempre pone el ejemplo del cobrador de impuestos, ¿no? Dice, no crean que todos los que estaban ahí estaban del mismo sector social. Léanlo, está en la página del Vaticano. No, ahí había de todo. Había de arriba y había de abajo. Estaban mezclados. ¿Y tenían un plan? No, dice él. No había ningún plan estratégico, dice. El plan aparece y surge en la unidad. Él lo llama armonía, él lo llama armonía. Él dice, ese plan, no es que pensaron un plan y salieron a convertir el mundo. No, justamente el estar todos juntos y empezar a dialogar, gente que no se conocía porque fue elegida así, al azar es un modo de decir, ¿no? Estoy traduciendo culturalmente. Y esa gente no sabe qué hacer. ¿Y ese plan cómo surge? Surge porque hay una unidad. Dice, en esa unidad aparece una armonía, y esa armonía empieza a desplegarse y es un plan. Entonces uno diría, bueno, esto está muy mal, no solamente la situación local de Argentina, que ya arrastraba una crisis económica, que se profundiza con una crisis que ahora se hace de carácter mundial, sino además también con una urgencia planetaria. La ONU, en su agenda de los 17 puntos para el 2030, está planteando que si no se hacen modificaciones inmediatas en esos 17 puntos, peligra la vida en el planeta. Entonces, fíjense, tenemos dos problemas. Tenemos el problema de que desaparece la vida en el planeta, que de ocurrir esto, las muertes que pueda producir el coronavirus son insignificantes al lado de las catástrofes naturales. Pero del mismo modo tenemos que resolver un problema económico que es inminente, como acaban de decir ustedes. La gente no se puede contagiar, pero tampoco puede morirse de hambre. Y este Papa, frente a esas cosas, dice, insiste con la unidad. Él dice, y la creatividad. La idea es, si ustedes están unidos, se animan a enfrentar el conflicto, que es la diferencia de las posiciones sociales que cada uno ocupa en esto, y se animan a dialogar, ahí va a aparecer el plan. Por eso él habla de creatividad. Dice, hay que ser creativos, como fueron creativos los movimientos populares, a quienes muchos descalificaban porque no eran egresados de Harvard, pero el Papa en uno de sus discursos a los movimientos sociales dice, los trabajadores descartados de los márgenes también piensan, se organizan y hacen. Él lo llama poetas sociales, en el sentido de poiesis, de poder hacer. Eso es el trabajo es creatividad. Y todos nosotros trabajamos, porque también hay una falsa concepción del trabajo. El trabajo cuando trabajo con mis manos. Sin embargo, los que estamos acá, por lo menos los que estamos acá, estoy segura que hoy nos levantamos muy temprano, yo por lo menos antes de las 6 de la mañana, no paré todavía, y seguramente voy a estar sin parar hasta que me vaya a dormir a las 11 de la noche. Y no estuve trabajando con mis manos, estuve trabajando, escribiendo con un celular, dando conferencias. Entonces, también correr esta idea de qué es el trabajo, porque si podemos despejar esta idea, hay un montón de gente que no se reconoce trabajador porque tiene un título académico o porque tiene cierta posición social, y si no nos reconocemos todos en el rol de trabajadores, la cosa no va a funcionar. Es decir, esa unidad, esa armonía, como dijo el Papa en el mensaje de ayer, no va a aparecer. Y hasta que no aparezca la armonía entre los sectores, no va a haber un plan. Porque, como dice el Papa, la realidad es superior a la idea. No es que hay un plan primero y después vamos a cambiar la realidad. Primero tiene que haber esto, un diálogo entre todos los sectores, que debe incluir a la academia. La academia, es decir, los universitarios, los investigadores, los trabajadores, los empresarios, los movimientos sociales, las pastorales. Hasta que no haya unidad, ojo, esa unidad no significa ni que todos sean del mismo partido político, ni que todos estén en el mismo sector social. Simplemente que se tomen la decisión de sentarse en una mesa y hacerse cargo de que hay un conflicto y empezar a hablar. Cuando eso ocurra, dice el Papa, cuando se da la unidad en la diferencia, ahí aparece el plan. Entonces, por eso él dice, el trabajo es pura creatividad. En ese diálogo y en esa confrontación va a aparecer el plan. Un poco para
no quiero pasarme la hora para pasarle la palabra a Enrique. Quiero contar que el Papa y todo el dicasterio, porque uno dice el Papa, pero tendríamos que decir la encíclica Laudato Si, ¿no? Porque si decimos el Papa, también aparece como va a empezar a haber un conflicto de doble soberanía, ¿no? Bueno, pero en Argentina quizás no, pero en otros países, bueno, ¿a quién obedece esta gente? ¿A un jefe de otro estado que está en Europa o al jefe local? Esto ya apareció en la historia, con este papado y con otros. Entonces es conveniente hablar del documento, ¿no? De la encíclica Laudato Si, porque es un documento que habla de un compromiso incuestionable. Ya no es la vida de los trabajadores, como era en la Rerum Novarum, es la vida de los trabajadores, de los empresarios, de todos, de las jirafas, de las plantas, de todos. Entonces la Laudato Si pasa a tener una relevancia incuestionable. ¿Por qué? Porque es la primera institución global que levantó con una legitimidad apoyada en millones de creyentes de que este es un documento serio. Incluso considerado como un documento serio, dada la urgencia de la supervivencia, por aquellos que no son católicos. Entonces, es la Laudato Si lo que se está promoviendo, y también lo que se está promoviendo, dice el Papa, es la acción que está tomando este dicasterio. El Papa armó una comisión en el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral, porque él dice que la solución es una solución real. El Papa habla de lo concreto. Él quiere cambios concretos. Vale decir, que si hacemos un homenaje a la Laudato Si y hablamos de lo bonito que es cuidar el planeta, pero no sale nada de una reunión como esta, entonces no tendría sentido. El Papa quiere soluciones concretas. Entonces arma esta comisión que se ocupa de 4 áreas, de buscar soluciones ecológicas, económicas, que implica el trabajo formal, el trabajo informal y el pago de las deudas de los países. Otra comisión que tiene que ver con lo sanitario, y por último una comisión que se llama Comisión de Seguridad, que se abre en 3 áreas: seguridad nacional, seguridad cibernética y seguridad alimentaria. Estas 4 comisiones, con las que están trabajando hoy varias organizaciones en el mundo, todas las semanas tienen que escuchar cuál es la demanda real local de las distintas regiones y llevar propuestas concretas. Y acá es donde empecé esta conversación. Cuando dije que con asombro cada semana veo que las propuestas concretas salen muchas, en el caso de Latinoamérica, la mayoría de Argentina. No porque seamos los más brillantes, ni los más comprometidos, ni los más católicos. Simplemente porque hoy tenemos ciertas condiciones políticas que nos permiten organizarnos. Brasil, lamentablemente, acaba de perder todos sus derechos sindicales, como ustedes saben, con el gobierno de Temer, que hasta el edificio de la CUT tuvieron que vender, ¿no? Entonces, Argentina hoy quedó un poco en la primera línea. Se están haciendo muchas propuestas, porque es fácil decir, hay que garantizar el bien común. El bien común, si no le ponemos contenido, no significa nada. El Papa dice que hoy bien común se dice con las 3 T: tierra, techo y trabajo. En el punto 93 y 94 de la Laudato Si despeja muy bien el documento que no se ataca a la propiedad privada de las personas, sino la propiedad privada corporativa que hoy no permite, por ejemplo, en el resto del continente, que se vive de la producción agropecuaria, la gente no tiene semillas para plantar, no pueden comer. A veces hay que un poco mirar qué es lo que pasa afuera para ver la posición que tenemos nosotros acá. Entonces, esas 3 T, tierra, techo y trabajo, tienen que estar garantizadas para cada persona, para que esta persona pueda tener una vida digna. Entonces, bien común no es un concepto vacío. Este Papa le puso un contenido. Hoy es garantizar tierra, techo y trabajo. Bueno, Argentina cuando dice, y quiere esta comisión propuestas concretas, ¿no? Y Argentina es interesante porque cuando manda una propuesta, inmediatamente dice cómo conseguir el dinero y cómo implementarlo, porque hay grandes problemas en la región. Primero, que en términos generales el resto de la región vive de la producción de la renta. Los ricos y los pobres, o sea, la riqueza se acumula con la productividad agropecuaria.
Entonces ahí hay un serio problema cuando se destruyen los ecosistemas, porque no se puede seguir produciendo. Es un problema. El otro problema es que por ejemplo, el Estado de ayuda, ¿no? Como salario o el subsidio, hay ganas de lógica, porque no todos los trabajadores son avisados, entonces pueden cobrar el subsidio, pero seguro, los estaban, no hay puntos o sea, no hay cajeros automáticos en las zonas, no hay cajeros automáticos que serían la conectividad. Fíjese que es muy difícil, si dar ideas, digamos todos, hay que tirar piedras, hay que pagar subsidio, después pensarlo por las vías, y tanto de más en las vías, pasa todos lados. Está el deterioro de la parte de conectividad, de la parte de la gente, aunque se le den los préstamos, no los puede percibir. Entonces el Papa está pidiendo semana a semana, o mejor dicho el dicasterio, un informe completo de estas cosas, implementaciones concretas. ¿Por qué cuento todo esto? Porque la Laudato Si es una encíclica que busca la conversión, pero la conversión espiritual no es un prender un saumerio e irme al interior solo a rezar y conectarme con Dios. Eso es una religión, una práctica religiosa, intimista, que al Papa no le gusta, pero bueno, no es eso lo que pide este documento, esto es un documento social. Y cuando habla de conversión, está hablando de tomar decisiones prácticas, ya, mañana, semana a semana. Y él dice, eso solo es posible en el diálogo social, entre todos los sectores, apareciendo el conflicto y buscando despacio iniciar procesos en el tiempo. No va a cerrar la fábrica de plástico mañana, ni mañana se va a dejar de cargar nafta o combustible en los... Pero sí, las empresas ya tienen que empezar a pensar soluciones creativas para las dos cosas, para lo social y para lo ecológico. Porque tristemente, por ejemplo, el agrocultivo ecológico es tan caro que solo pueden consumirlo la élite. Fíjense qué loco, ¿no? O sea, los productos sanos son tan caros por la logística y por la baja tecnología que no les da competitividad, que solo lo puede producir la élite. Y los pobres están consumiendo cosas que los arruinan, que los enferman, que los convierten en diabéticos y que hoy chicos de 20 años que no deberían estar en la zona de riesgo se convierten en población de riesgo por el tipo de comida que han comido que los ha enfermado. Entonces fíjense qué complejo es Laudato Si. No es una encíclica verde, está todo conectado, como dice el Papa. Y creo que este grupo que ustedes forman tiene una gran responsabilidad. Si lo toman en serio, la conversión, como dice un documento de Monseñor Víctor Fernández, si lo tomamos en serio y uno se mete en un compromiso que no va a dar descanso. Gracias.